Del 10 al 12 de octubre, nuestra ciudad fue sede del Encuentro Internacional de Comunicación Indígena, que se realizó con el objetivo de promover un espacio de reflexión sobre los avances y desafíos de la comunicación como derecho, desarrollado por las poblaciones originarias. Este año se está celebrando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Es un año internacional muy importante y justamente Cusco ha sido la sede de un encuentro internacional. Yo lo que quisiera es que, así como valoramos las lenguas indígenas, se valore también la necesidad de medios de comunicación, porque es la única forma de que la gente fortalezca su lengua indígena. Si la gente no escucha por radio su lengua originaria, va a ser muy difícil que la pueda practicar o la pueda mantener. Entonces, para nosotros es muy importante que se visibilice la necesidad de la comunicación de los pueblos originarios. Nuestra ciudad milenaria ha sido la sede de este evento, un evento que ha tenido antecedentes en lugares como Colombia, México y también en Bolivia, pero se ha desarrollado aquí en nuestra ciudad y como tal nuestro agradecimiento y saludo. El Encuentro Internacional de Comunicación Indígena fue organizado por la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, la Agencia de Noticias Servindi, la Fundación Friedrich Ebert y el incondicional apoyo de la Dirección de Cultura. Juntos desarrollaron esta importante actividad cultural en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco. Bueno, el principal objetivo ha sido visibilizar el derecho de las poblaciones indígenas a lo que son el tema de la comunicación. El derecho a la comunicación es fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, políticos y culturales de los pueblos indígenas. A pesar de su reconocimiento en los diferentes foros internacionales desde los años 90, su incorporación en las agendas públicas de los distintos países en América Latina, así como la participación de los pueblos indígenas en el diseño de un proceso de comunicación propia e intercultural, se presentan sumamente desigual. Yupaychane, ñukashimi pirimasha, ñukashamuni Ecuador marca llaktamanta, Saraguro Kitille, Loja marca, Kaiman shamushkani, Kankunawan, Tandaringapa, ñukanchik shimita rimangapa, yachangapa, tukuyuyaykuna. Chaymanta shamushkani, chay kushillami kani, kaypi Cusco marcapi, kay sumak ñukata kayashkankichik, chaymanta sumakmi kani, kushillami kani. Nuestra comunicación, pues en Saraguro es bastante, no tan apto, pues la comunicación un poco limitado. Para los indígenas, claro que tienen la comunicación, el centro mestizo, pero los indígenas estamos un poco limitados con la comunicación, pero a pesar de eso estamos saliendo, tenemos una radio que se llama Kipa Radio, donde podemos expresar todos nuestros sentimientos, podemos decir lo que está pasando en las comunidades, está pasando algunas comunicaciones pues que no es fácil llegar, es muy limitado en otras radios, pero en esta radio, Kipa Radio, que es de los indígenas, sí podemos hacerlo. Y es una radio que nos ha acogido. Justamente la ley de radio y televisión que se aprobó hace más de 10 años es muy restrictiva en la definición de medios comunitarios. O sea, hace que los medios comunitarios, para que tengan esa categoría, tienen que estar ubicados en una zona rural, dentro de una comunidad campesina o nativa, no puede tener demasiada frecuencia y tampoco puede tener ingresos de publicidad, y tiene que estar dedicada más a difundir temas de identidad cultural. Entonces, bajo ese concepto, no es atractivo para alguien tener un medio comunitario, prefiere tener un medio comercial o un medio educativo. Entonces, me parece que si tomamos en cuenta la legislación de otros países, como por ejemplo la de Uruguay, deberíamos promover, alentar, como parte de la defensa y revitalización de las lenguas, también la promoción de los medios comunitarios. Una característica importante de la comunicación practicada por las poblaciones indígenas es que se desarrolla en condiciones sociales, políticas y tecnológicas adversas. Pese a ello, se promociona su diversidad cultural, la protección del medio ambiente y sus distintos legados culturales. El certamen efectivamente ha reunido a comunicadores de diferentes espacios en Latinoamérica y ha sido enriquecedor en la medida de poder interactuar para conocer las experiencias que se vienen dando en aquellas poblaciones que por
el mismo sistema están excluidas de tener acceso a los medios comerciales. La necesidad de interactuar entre las poblaciones en zonas rurales, en comunidades, permite que ellos tengan su propia iniciativa para vincularse con otras personas, ¿no? Que tenemos una lucha para defender nuestro territorio, pero también a la vez es no permitir las divisiones, los conflictos que nos generan, y no tenemos un medio de comunicaciones donde tengamos la libre de expresiones en nuestro municipio. Estamos trabajando en la comunicación por muchos años. Nuestros pueblos tenían comunicación desde tiempos inmemoriales, no solamente la prensa escrita es comunicación. Comunicación es hablar con el hermano que está al lado, comunicar lo que uno sabe, ¿no? En cualquier idioma, a través de la simbología o como sea. Nosotros tenemos una historia muy rica, el pueblo mapuche de Argentina, que estamos en la frontera entre lo que es Chile y Argentina, ¿no? Yo tomaría como referente fundamental la redefinición de comunicación. ¿Por qué? Porque siempre que mencionamos el término, la gente identifica claramente medios masivos, pero la comunicación es un proceso humano y ante todo es el intercambio entre personas que hacen común, que tienen un objetivo común. Desde esa mirada, entonces, el concepto de comunicación tiene que cambiar. Y por eso las propuestas que en algún momento va a incorporar Ramiro Beltrán para hablar de la comunicación horizontal, que está sustentada en el diálogo, pero en el diálogo cultural, el reconocimiento del otro, y es fundamental en procesos de desarrollo. Las mayores críticas que puede tener cualquier política de desarrollo es que se piensan desde la planificación. No se han sustentado en las realidades que son diversas, son diferenciadas para los diferentes públicos, ¿no? Entonces no se construye desde ellos ni con ellos. Y por eso probablemente las políticas de desarrollo puedan fracasar. Pero ¿qué hace la comunicación? Entonces, ¿cómo la comunicación vinculada al desarrollo? Fundamentalmente en fortalecer los procesos, en visibilizar, por ejemplo, experiencias como las de los comunicadores indígenas y sobre todo, ¿no?, generando este espacio de encuentro, de diálogo, ¿no? Nuestros conflictos sociales están derivados porque hay un diálogo de sordos, o sea, ahí nadie se escucha, nadie propone cosas, ¿no? Y lo que tiene que hacer la comunicación más bien es recuperar esa capacidad de compartir y sobre todo, la base fundamental tiene que ser el respeto a la diversidad. ¿De qué forma se visibiliza esta diversidad? ¿Y de qué forma se permite que las poblaciones se empoderen y accedan y hagan cumplir y ejerciten sus derechos como ciudadanos? En este proceso de empoderamiento, en este proceso de visibilización, la comunicación indígena es protagonista estratégico. Por eso los comunicadores es que luchamos porque se tenga que dar los programas, los espacios radiales, televisivos, escritos, incluso de todo lo que es comunicación indígena, pero más allá de los nombres, es más allá también de una conducción en un idioma, puede ser local, ¿no?, en quechua o en aymara o en machiguenga, etc. Lo que nosotros buscamos es que los esfuerzos, por ejemplo, como de TV Perú o de otros colegas, comunicadores o periodistas, que nosotros buscamos es, además de que sean transmitidos, narrados en lenguas originarias, que los contenidos, la idiosincrasia, la problemática, los intereses, la visión, los sueños que tenemos las poblaciones originarias tengan que ser parte de estos informativos y de estos espacios comunicativos. Ñujanchik es una línea entre muchas otras que deben conjugarse para un único objetivo: reconocernos como un país pluricultural, en primer lugar, y aprender a establecer relaciones democráticas, de igual a igual, con todo respeto, entre los distintos pueblos que constituimos el Perú. Descubrimos que en la radio hay mucha música y mucha noticia, y hay noticias y música, pero faltan otros géneros, concretamente el género dramatizado, las novelas, los cuentos, los relatos, las radionovelitas, las leyendas, todo ese mundo mágico de la imaginación, que por cierto fue el primer género que se desarrolló en la radio, pero que después se fue olvidando
a cuenta del género informativo y del género musical. En Radialistas Apasionados lo que queremos es levantar la palabra dramatizada, la palabra con personajes, la palabra teatral que tanto nos gusta, incluso siendo adultos, porque todos llevamos un niño, una niña en el interior que disfruta oyendo cuentos, oyendo novelas, oyendo relatos. En el Perú existe solamente el 1.1% de medios comunitarios. Es una cantidad muy pequeña comparado con Ecuador, Bolivia, Colombia, donde los medios comunitarios son mucho mayor cantidad, tienen mucho mayor peso. Por eso la importancia. Dentro de este objetivo grande se ha dividido en 4 ejes temáticos. El primero justamente que tiene que ver con ese derecho, el segundo que tiene que ver con las lenguas originarias y la comunicación. El tercero ha estado dedicado al fortalecimiento de capacidades y competencias para los comunicadores y el cuarto ha tenido que ver con el cuidado que debemos tener con los recursos, con los territorios, con el medio ambiente y con la Pachamama, ¿no? La Madre Tierra. Todos estos espacios, o mejor dicho, el espacio del encuentro, ha permitido conocer qué se está haciendo y creo que con una perspectiva muy interesante, ¿no? Lo que es la defensa del derecho a la comunicación por un lado, pero vinculado necesariamente con la Madre Tierra, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos los comunicadores de la Vía Yala y creo que es esta cosmovisión latinoamericana que tendríamos que retomar. La importancia es construir el buen vivir del pueblo y recuperar los valores culturales que se han perdido y fomentar la propia educación de lo que nosotros tenemos para poder cambiar el mundo que nos afecta en las divisiones y conflictividades. Yo creo que más bien cuando uno habla de comunicación indígena lo que está haciendo es ponerle un adjetivo a la comunicación. Para mí la comunicación es un proceso universal, abierto, donde lo que debe primar, vuelvo a insistir, son las coincidencias, donde no vamos a hablar de emisor y receptor, sino de interlocutores. Aquellos sujetos que tienen la capacidad de definir sobre qué quieren relacionarse, en qué momento lo van a hacer, a través de qué formas, ¿no? Y para qué objetivos, ¿no? Este es el principio de la comunicación intercultural, porque nos tenemos que respetar unos a otros. Ponerle el adjetivo de indígena solamente para identificar estas propuestas, pero creo que en el espectro o en el campo más de la comunicación, ellos son parte de los procesos comunicativos de todo grupo social. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la comunicación en el desarrollo, porque prefiero llamarla así, lo que nos tiene que permitir es conocer esos procesos, pero no solamente conocerlos para difundir, sino más bien animar y también generar otros procesos con diferentes grupos, de manera que la mirada de desarrollo tiene que ser una construcción en colectivo. El Encuentro Internacional de Comunicación Indígena desarrollado en nuestra ciudad coincide con el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Ha previsto la exposición de acciones y talleres innovadores donde se contaron sobre las experiencias que vienen desarrollando las poblaciones indígenas de otros países que contribuirán a facilitar los procesos de comunicación en las distintas localidades de nuestro país.